¿Cuál será el futuro de esa vacancia? Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Radio 1, en Tacna y en la región Moquegua. Ese pedido de vacancia a Dina Boluarte, ¿cuáles son los motivos y cuál es el futuro que le espera, conociendo a sus colegas parlamentarios que firman y sacan firmas de mociones que se presentan en el Congreso de la República de acuerdo a sus propios intereses? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días al pueblo de Tacna y de Moquegua, y expresar ante todo mi solidaridad por la acción y medida que están planteando para el día de mañana contra la inseguridad ciudadana y evidentemente por la imposición de querer ampliar el penal de Chayapalca. Y creo que de ninguna manera, de forma unilateral, sin consultar a la población, se debe plantear o optar por este tipo de medidas. Frente a su pregunta, creo que y considero que la moción de vacancia hoy más que nunca es oportuno y necesario, fundamental para poder cambiar el rumbo del país, porque uno de los principales problemas que tenemos, o el escollo principal para poder resolver los problemas, es en estos momentos Dina Boluarte. Y en ese sentido está planteándose y tiene que plantearse de forma multipartidaria, porque para poder ser presentada la moción de vacancia se requiere el 20% de los integrantes del Congreso, que vendrían a ser 26 congresistas, luego el 40% para que sea admitida, y luego tres quintas partes de los congresistas para que pueda ser vacada. En ese sentido, creo que es necesario, lo que usted señalaba, también ponerlo en consideración, que este Congreso, mayoría de derecha, ha venido blindando permanentemente a Dina Boluarte por una cuestión meramente de interés, porque lo que quieren es por decir una transición o una salida, pero a su medida, una salida que le signifique mantener este modelo económico neoliberal, mantener todos estos actos de corrupción, de componenda que se ha venido dando, de control sistemática de las diversas instituciones que tenemos en el país, como lo hemos venido observando y se ha venido realizando en estos últimos meses. Y Dina se ha convertido simplemente en una pieza más de todo ese andamiaje que se ha ido construyendo, y por eso consideramos que cuanto antes una vacancia significaría recomponer inmediatamente este escenario que lo vienen construyendo la derecha para mantenerse por 20, 30 años más, como lo están buscando, y este recambio a través de la moción de vacancia significaría una convocatoria inmediata a elecciones, y de ahí que también sectores de derecha o algunos congresistas no quieren pues modificar en nada, sino que todo sea hasta el 2026, y con la probabilidad de, como se viene un proceso electoral, el último año, o faltando días para que se llegue al último año, se desprendan de Dina Boluarte, porque también les va a ser una mochila muy pesada para poder enfrentar el proceso electoral, que estoy seguro que a esta derecha que hoy está en el Congreso, la población de todo el sur, norte, centro de todo el país, no va a permitir que siquiera pasen la valla, porque son el sinónimo de lo que hoy está pasando en el país, totalmente inseguro. Y no solamente ello, que el pueblo no tiene las condiciones de desarrollar adecuadamente su educación, su salud, generar puestos de trabajo, y lo peor, con sueldos de miseria, pensiones que no alcanzan absolutamente para nada, y lo peor a ello, que nos siguen manteniendo siendo primario exportador, donde estamos exportando piedras y no le damos ningún tipo de valor agregado, que nos quieren mantener por 30, 40 años más en esa misma situación. Ahora, congresista, pero cuando manifiesta usted la derecha que mantiene a Dina Boluarte, también ahí está Perú Libre, que era el sector por el cual usted llegó al Parlamento Nacional, y que hoy también le da cierto sostén a Dina Boluarte. Incluso Vladimir Cerrón le da una fecha de caducidad entre abril y junio del próximo año, manteniendo a ese gobierno. Ciertamente, yo el 23 de julio del 2023 he renunciado a Perú Libre, que lamentablemente se ha convertido
también por decir, en un elemento más acondicionando a estos grupos de poder de la derecha, y que lamentablemente hablan sobre izquierda o cualquier otra cosa, pero en la práctica se les desdice totalmente. Y parece ser que esto de plantear de abril a julio, como son parte de ese bloque democrático, entre comillas, parece que ya lo van teniendo de acuerdo. Pero hay un escenario que no están tomando en cuenta, me refiero a todas las derechas con sus diversas variantes, vertientes, símbolos y discursos. Lo que no están entendiendo es el factor social. No están entendiendo que el pueblo empieza a hablar. Y cuando el pueblo empieza a plantear un mensaje político, no hay nada que se los detenga. Ayer han estado en paralización en el norte, en Trujillo, y también en Ayacucho, por el mismo tema que el día de mañana va a estar en paralización Tacna. Y están convocándose a movilizaciones para el 13, 14, 15 del próximo mes. Y también en el Valle de Tambo están planteando una huelga indefinida. Así es que esto simplemente es el inicio. No es que uno sea pitonizo ni nada por el estilo, simplemente que ya hay un hartazgo, un cansancio, que la población empieza a ser un actor muy importante en la actividad política, y que los politiqueros o los que hoy están en el poder no lo están considerando, y esto puede variar tremendamente lo que puedan estar pensando o lo que puedan estar calculando. Ahora, usted me da una serie de números sobre la posibilidad de la vacancia. La primera valla, ¿se puede lograr? Yo creo que sí. La primera valla, como usted ha visto, el 20% no es un número que yo creo que los diversos congresistas con los cuales estamos coordinando se podría llegar. El tema luego está para que sea admitida, que requiere 40% de los congresistas, que ya es un poco más, son algo de 52. Entonces, creo que estas vallas se tienen que ir superando, pero lo que estoy viendo es que la ciudadanía también está ya dentro de su mensaje planteando el que se vayan todos, el que salga Dina de este espacio en el que está, porque no le corresponde, por lo que significó el 7 de diciembre del 2022, y también por lo que significa a lo largo de todos estos meses, que ha sido una incapacidad tremenda, que lo único que ha hecho con el poder es blindarse o beneficiarse. No nos olvidemos del caso Corima, no nos olvidemos del caso los Guayquis en la sombra, Nicanor Boluarte, los Rolex, los maquillajes, un conjunto de cosas que solamente ha servido para ello, y ha utilizado el poder para blindarse, porque yo estoy seguro que al igual que Toledo y ahora con Vizcarra, va a pasar lo mismo con Dina, que ya se le tiene que ir separando un espacio en la DIROY. Ahora, analizando el tema de lo que usted manifestó, de lo que dice la calle ya lo ha manifestado, no solamente en encuestas, con el Congreso y con el gobierno y el gabinete. Lo dijo el sur en su momento, e indistintamente las regiones han estado pronunciándose. Lima lo ha manifestado de manera contundente ya en 2 paros, ¿no? Y se viene un tercero para la cumbre de la PEC, y hay otras regiones que se movilizan, incluso están el día de mañana en contra de la ampliación del penal de Chayapalca y por la inseguridad, y cansados de ese gobierno. Hay que ser sinceros en ese tema. Pero ¿por qué no lee eso el Congreso de la República y los sectores más progresistas o de izquierda, llamémoslo así, que se supone son los más cercanos a la población, o deberían ser los más cercanos a la población, que se supone son los que se ensucian los zapatos, los que quieren un cambio en el país, que no deberían estar con los sectores de derecha que mantienen o dan sostén al poder económico que actualmente es el que rige nuestro país, y para el cual Dina Boluarte ha encajado como pieza momentánea en ese puesto de presidente de la República. ¿Por qué no la ven? Mira, yo lo que entiendo ya de todo
de esta situación en la que se está viviendo, yo creo que cada uno está viendo sus intereses, ya intereses particulares, en el sentido de ver su reelección, de ver su también intereses económicos, ver un conjunto de cosas, pero todo se gira en torno a esos pequeños espacios, pero que también sostienen lo que es elemental, que es la de continuar y mantener no solamente el escenario político en el que vivimos, sino fundamentalmente el aspecto económico, que como vemos también es la CONFIEP que sostiene a Dina Boluarte, porque ha planteado que va a gatillar 51 proyectos mineros, empezando por Tía María y La Tapada. Entonces, esto también permite ello, pero lo que yo veo fundamentalmente a la pregunta que me haces es, ¿no entienden el escenario de la situación social, de cansancio y hartazgo de la población? Porque están viendo todos sus intereses. Pretenden sí hacer algunos cambios, dar algunas concesiones, pero dentro del marco que ellos van estableciendo, para que de esa manera no se les salga, no dejen cabos sueltos y se siga manteniendo todo esto tal como está, el statu quo. Dar algunas pinceladas ahí, algunas saliditas, como puede ser esto de que un año y unos días antes de que acabe el 2026, vaquen a Dina o saquen a Dina, ¿no? Y pongan un gobierno de transición, pero bajo sus cánones, bajo sus parámetros, no en la lógica de la expresión popular y social, sino bajo los intereses que ellos tienen de garantizar todo este statu quo, y eso yo creo que sí es bastante peligroso, y por esa razón considero que se encaminan a soportar, aguantar como sea estos 4 o 5 meses hasta que se haga la convocatoria del próximo proceso electoral, que debe ser el 11 de abril del 2025. ¿Y la experiencia no les enseña a estos grupos de que la población reacciona diferente a lo que ellos quieren? Es decir, se lo digo con sinceridad, yo creo que la población le va a decir a los parlamentarios de la República, de los grupos políticos que tienen representación en el partido, en el Congreso de la República, por ustedes no votamos, y la gente se está guardando el voto en el bolsillo a la espera del día que tenga que ir a sufragar. Para eso ya ha reaccionado y empieza a movilizarse, principalmente por el tema de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Pero el mensaje de la población es claro: por estos no voto. Y disculpe, pero se lo tengo que decir, incluso debe haber dentro de su población, ahí en Arequipa, gente que le dirá a usted: ¿y tú qué has hecho? ¿Cómo has colaborado? ¿Cómo has deslindado con esta gente? De repente algunos se lo reconozcan, otros no, y metan a todos en el mismo saco. Pero la población no los quiere, los rechaza, y no creo, por lo menos, que vaya a votar por ellos. Pasó en su momento, en la época, mire, el 50% terminó votando por PPK para que no salga Keiko Fujimori. Castillo termina siendo el reflejo del hartazgo a una clase política cuando no figuraba en las encuestas, y desde Lima te decía: vota Keiko, y no, que el Lescano, no, se tumban al Lescano, no, que Verónica, se tumban a Verónica, no, que se lo tumban ya. Castillo, vamos con todo. A las últimas semanas entró a razón, metió una importante bancada parlamentaria, pero no había hecho una extraordinaria campaña electoral. Ya en segunda aglutinó fuerzas y les volvió a mandar un mensaje que lo único que les quedó fue reaccionar con fraude. Pero hoy por hoy la gente, yo creo que más todavía está en contra de lo que representa ese grupo que maneja el Congreso de la República, y donde, lo vuelvo a repetir, está Perú Libre, ¿no? Y hay varios lunares en el Congreso, donde lo puedo contar a usted, de repente a Susel Paredes, de repente a Anderson, de otros sectores, pero que son lunares que no marcan o cambian la imagen de ese Parlamento Nacional o el fastidio de la gente. Cierto, mire, yo creo que es importante el castigo de la ciudadanía frente a todo lo que se ha conocido en estos últimos años. Pero también es importante plantearle salidas reales, porque de lo que se trata en estos momentos es lo que están buscando, es un cambio sin cambiar absolutamente nada, es decir, manteniendo todo
el andamiaje que se ha construido para que de esa manera se garantice el ingreso de más de 51 proyectos mineros bajo el pretexto de que eso nos va a sacar de la recesión o va a generar puestos de trabajo, pero eso significa destrucción, depredación de nuestros recursos naturales y sobre todo también de cómo nos van dejando para el futuro. Y por ese lado, creo que es importante aquí cambiar cosas de raíz, de fondo, porque lo otro es el cambiar un rostro o un nombre por otro sin cambiar lo esencial. Vamos a continuar en lo mismo, y creo que eso es importante, que la población y la ciudadanía del sur, que ha demostrado que tiene un entendimiento del problema. Hay que cuestionar, sancionar, castigar a todos los grupos de derecha que hoy están en el Congreso, y creo que eso lo dejamos a la población, que estoy seguro lo va a hacer, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, este escenario que se nos viene va a ser muy importante y trascendental para poder también recuperar el país, recuperar nuestros recursos para todos los peruanos, para empezar a solucionar los problemas de fondo estructurales que cada año se ha ido profundizando y no se ha ido resolviendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto nosotros estamos en esta tarea, en ese camino, y todo nuestro accionar es bajo ese propósito, apoyando a los trabajadores y al pueblo. Entiendo que somos minoría en estos momentos en el Congreso, pero hay una mayoría, que es la población, con su voto, que va a plantear un escenario distinto para los próximos meses. Congresista, para cerrar, me gustaría conocer su opinión de qué va a pasar con Tía María, con las protestas que se han dado en la zona de Cocachacra, en toda esa zona de Islay, en contra del proyecto minero, y la intención del gobierno de seguir empujándolo, incluso desde algunas autoridades de Arequipa. Mire, como todos sabemos, desde el 2009 el pueblo del Valle de Tambo viene luchando en contra de la Sauber, que tiene estos dos proyectos, y ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, que tiene estos dos proyectos de Tía María y La Tapada. Y La Tapada está bien tapada porque es la que está más cerca al río y al Valle de Tambo, que son 13.000 hectáreas de agricultura de pan llevar. Cuando hoy nuestro país está con más del 50% de inseguridad alimentaria, lo que debe hacer el Estado con toda su estructura, apoyar la agricultura de pan llevar, y lo que hoy se pretende es destruir, bajo esta lógica de destrabar, entre comillas, Tía María y La Tapada por parte de este gobierno, cuando existen un conjunto de observaciones que ha hecho el SENACE, que es una entidad del Ministerio del Ambiente, que este año 2024 ha puesto 50 observaciones a estos dos proyectos, Tía María y La Tapada, y que no lo han logrado resolver, no lo han respondido, porque nosotros permanentemente estamos pidiendo información. Y una data que nos ha llegado recientemente es que, saliéndose de los plazos, han presentado la absolución a las observaciones, pero no todas. ¿Y cuáles son esas observaciones? Que no tienen agua de dónde sacar, que no tienen los estudios de restos arqueológicos, que van a afectar las lomas de Cachendo, que son zonas protegidas, y así van 50 observaciones que son insalvables. Pero aparte de ello, no, lo que estamos viendo también, existiría para nosotros un conflicto de intereses con el ministro Rómulo Mucho, que es el de Energía y Minas, que es el principal promotor de esto, pero no es porque le interese generar puestos de trabajo o sacarnos de la recesión, sino que él también ha sido, con su empresa POEC, contratista de la Sauber hasta cuando ha sido todavía ministro. Entonces creo que es importante en ese aspecto que nosotros hagamos y sigamos este tema, porque la semana pasada hemos denunciado a Rómulo Mucho porque consideramos que existen delitos de omisión de consignar declaración, falsedad genérica, aceptación ilegal del cargo y negociación incompatible. Y todo esto en base a un informe que ha hecho la Contraloría a solicitud nuestra, porque aquí en el Congreso también han blindado a Rómulo Mucho. Entonces aquí hay intereses mucho más grandes, pero de ninguna manera nosotros vamos a dejar esto como se ha venido haciendo y repitiendo a lo largo de la historia. Aquí este ministro tiene que dejar el cargo y decirle a Dina Boluarte que respete
el acta que firmó cuando era candidata, que ella misma fue a firmar y firmó 2 veces, el planteamiento que el pueblo del Valle de Tambo viene haciendo, que es la cancelación definitiva de Tía María y La Tapada, y no se debe dar ningún tipo de actividad minera, sino de respetar y ampliar la frontera agrícola para los alimentos de pan llevar que requiere todo el sur del país. Eso de Rómulo Mucho es la clásica puerta giratoria, ¿no? Sí, eso ocurre siempre en casi los diversos ministerios y se ha venido dando permanentemente. Ministros que trabajan para una mina terminan de ministro de Energía y Minas o de Ambiente. Así es. Gracias. Y benefician a sus empresas, porque ¿qué es lo que ha pasado con el señor Rómulo Mucho? Le dan servicios. En su declaración jurada no ha declarado todas las empresas que tenía y tampoco ha declarado que PegoEx seguía siendo, cuando ha sido ministro, todavía seguía siendo proveedor, propietario y gerente general. Gracias. En tanto, seguía contratando con las AUDES. Gracias, congresista. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Jaime Quito, congresista de la República.